tiene la manija del poder en Argentina? El presidente Javier Milei, su hermana Karina Milei y una tercera persona, el asesor estrella Santiago Caputo. Seguramente escuchaste hablar del triángulo de hierro. Bueno, ¿cómo funciona? ¿Quién toma las decisiones ahí? ¿Cómo conviven? ¿Se llevan bien? ¿Se llevan mal? Si hay diferencias, ¿quién las resuelve? Vamos a hablar. La primera vez que Milei habló del triángulo de hierro en público, al menos, fue en mayo de 2024, hacía apenas 6 meses que habían entrado en el gobierno nacional, y se refirió al tema justamente con ese término, triángulo de hierro. Algunos meses después, en agosto, hablaba así, mira. Santiago Caputo junto a mi hermana es el triángulo de hierro. Triángulo de hierro, mirá qué título me das. ¿Y eso va a seguir siendo así siempre? Mientras que sigan mostrando un desempeño extraordinario como el que tiene cada uno de ellos, no hay chances de que, digamos, se los cuestione. Bien. No hay chance. No hay chance de que se los cuestione. El presidente usó esa expresión para explicar cómo se toman las decisiones en su gobierno, en esa tríada que forman él, su hermana Karina y el asesor Santiago Caputo, a quien le atribuye el éxito de la campaña electoral. Vamos a escuchar a nuestra colega Maya Jastrzeblanski, acreditada por La Nación en la Casa Rosada y también autora del libro El Monje, junto a Manu Jove. Es un libro sobre Santiago Caputo y Maya nos explica justamente cómo nació eso del triángulo de hierro. ¿Por qué la díada que Javier Milei tiene con su hermana, tan inseparable, se pudo abrir a un triángulo, ¿no? Milei lo llama el triángulo de hierro. Y evidentemente tiene que ver con esto, con que había tareas y en el esquema que ellos armaron que Javier Milei no iba a hacer. Y por eso él delega, Macri dice se desentiende, de un montón de cuestiones que tiene que ver, por ejemplo, con la operación judicial, la operación de los servicios de inteligencia, la operación política también. De hecho, hubo otros integrantes en algunos momentos del gobierno en ese pequeño grupo del poder. Sí. Tal vez pequeño grupo ampliado, podemos decir. El que yo más recuerdo es RIP, pobre Nicolás Pose, primer jefe de gabinete de Milei. ¿Te acordás? ¿Te acordás? Era amigo de toda la vida Sí, de Milei. de siempre. Es más, lo alentó él a que fuera candidato a presidente. Caputo y Karina Pacman, se lo comieron. Porque tuvo una mala idea, me parece, Nicolás Pose, que fue meterse con ellos y No sobrevivió. terminó mal. Bueno, vamos a hablar ahora de Karina. ¿Quién es Karina, no? Bueno, Karina es la hermana menor del presidente Javier Milei. Tiene 2 años menos que el presidente. Es su mano derecha, es su sombra. Formalmente es la secretaria general de la presidencia, pero Karina hace mucho más que eso, ¿no? Ella es el filtro para ver quién ve o quién no ve al presidente, es quien le arma la agenda y además es la armadora política de La Libertad Avanza. Es decir, una persona que sin ningún tipo de experiencia política llegó al gobierno, se puso a armar un partido político y ahora es la que define quién integra las listas de La Libertad Avanza en todo el país. Impresionante. Cuando Milei habla de ella hay también como un toque místico, Sí. ¿no? Además de su amor, su lealtad, Totalmente. su reverencia con su hermana. ¿Crees que lo escuchemos? Dale. Moisés era un gran líder, pero no era bueno divulgando. Y entonces Dios le mandó a Aarón para que, digamos, divulgue. Bueno, Cari es Moisés y yo soy el que divulga, nada más. Soy solo un divulgador. Karina es Moisés, dice el presidente Sí. de la Nación. Yo soy Aarón. Le da una importancia muy, muy grande a su hermana, claramente.
Te cuento, amiga, que viste que Karina antes era repostera. Sí. Y tenía un emprendimiento de tortas. Vendía tortas Sí. por Instagram. Sí. A Javier Milei le cae muy mal que quien sea hable de esto con tono de burla Sí. hacia su hermana. Y de hecho, Quien sea, te digo quién, por ejemplo, Mauricio Macri, Mauricio Macri, que que le dice la repostera. la repostera, así como, la repostera. Sí. Obviamente no lo dice en público. No. Pero se ha encargado de que Milei sepa que Sí. él dice esas cosas. Y bueno, ahí eso no le cae bien al presidente. Uno de los puntos que pudrió la relación, vos decís. Efectivamente. Bueno, vamos a escuchar a nuestra colega Victoria de Masi, que escribió un libro sobre Karina Milei, un libro que se llama El Jefe, y Victoria cuenta justamente la importancia de Karina para el presidente Milei. Pero no puedo dejar de ver ahí una sociedad política de hermanos donde hay una devoción mutua, y creo que ese es, entre muchos poderes, el poder de Karina Milei. Karina opera en el presidente de la Nación como su punto débil y su fortaleza. Y para Karina, Javier Milei es su forma de habitar el mundo, es una manera de ser. Pero Caputo podría irse si quisiera. Karina nunca se iría Claro. de al lado de su hermano, Sí. ¿viste? Entonces hay gente que es movible, ponele. Pero no, yo no lo veo a Javier Milei sin su hermana cerca. Bueno, es muy clara, Victoria, respecto de la importancia de Karina y Sí. de cómo funciona la relación entre los hermanos. Sí, y eso explica también, Noé, cuando se habla de una posibilidad de Karina como candidata. Viste que en general te dicen, no puede ser candidata Karina. ¿Por qué? Porque eso implicaría que ella se fuera en algún momento de la Casa Rosada y Milei no puede no tenerla cerca. De hecho, la tiene tan cerca que hasta le dio el despacho que antes era o que tradicionalmente fue de jefe de gabinete. Es un despacho que está al lado, pegado al del presidente, y están comunicados por una puerta. Ese despacho hoy lo ocupa Karina Milei. Ese despacho tradicionalmente fue de los jefes de gabinete. Karina Milei no es jefa de gabinete, es secretaria general de la presidencia, pero está pegadita al despacho de su hermano. Impresionante. Y Sí. ahora me haces acordar de que cuando asumió Milei estaba vigente una disposición del gobierno de Alberto Fernández que decía familiares no pueden ser Sí. parte, no pueden ser nombrados en el gobierno. ¿Te Bueno, acordás? la primera que cayó la motosierra ahí para poder nombrar a Karina. Así es. Vamos a escuchar a Vicky de Masi un ratito más porque ella también mira a Karina en función de este triángulo de hierro, cómo funciona el triángulo. Escuchémosla. Si hay alguna especie de tensión en el triángulo de hierro, me cuesta un poco, aunque hay información que da indicaciones en ese sentido. Santiago Caputo es muy importante para el presidente. La hermana posiblemente lo mira de reojo como mira de reojo cualquier persona que se acerca a Javier Milei, porque Karina es javierista. Ese triángulo funciona, está en Estados Unidos, Caputo. Sí. Y a veces es un triángulo y a veces, la verdad, es una línea recta con dos terminales. En una está Karina, en la otra está Javier. Listo. Claro. Tiendo a coincidir bastante Totalmente. con eso, ¿eh? El triángulo en realidad es una línea recta, Karina, Javier y bueno... Alguien que se cuela por ahí de vez en cuando. Pero está claro, vamos a ver Sí. un poco quién es Santiago Caputo, porque si bien es cierto que hay una línea Karina, Javier y después hay alguien extra ahí, que en este caso es Santiago Caputo, también es cierto que tiene muchísimo más poder que cualquier otro que pueda intervenir en el gobierno, en el armado, Ujú. en lo que fuere. Santiago Caputo es básicamente un discípulo de Jaime Durán Barba, trabajaba en la consultora de Jaime Durán Barba cuando Durán Barba era el estratega político o el estratega electoral de Mauricio Macri en la Ciudad de Buenos Aires en el PRO, y conoce a Javier Milei, escucha esto, amiga, en 2021. Eso es muy llamativo. 2021 y en 2023 termina siendo el hombre más
uno de los hombres, una de las 3 personas más poderosas de su gobierno. Es muy llamativo, ¿no? Que le des tanto poder a alguien que acabas de conocer, básicamente. Impresionante. Bueno, sí. Cuando él se va de la consultora de Durán Barba, cuando Santiago Caputo se va de la consultora de Durán Barba, funda su propia consultora. En 2003 agarra la campaña de Milei. 2023. El resto es historia conocida. Vamos a escuchar a Javier Milei hablando de Santiago Caputo. Además, también quiero agradecerle a ese gigante que me ha acompañado a lo largo de todo este proceso, ese gigante que suele mantenerse en la oscuridad, que se llama Santiago Caputo y es el verdadero arquitecto de esto junto al jefe. La noche misma, ¿no? La noche misma de la victoria electoral, el arquitecto de esto junto al jefe, que sí, es su hermana, ¿no? Totalmente. ¿Quién es Santiago Caputo? ¿De dónde viene? No es un chico que viene de la nada, ¿no? Santiago Caputo es hijo de quien fue presidente del Colegio de Escribanos de la Ciudad de Buenos Aires, Claudio Caputo, y es sobrino de 2 personas muy poderosas, muy importantes. Uno es Luis Toto Caputo, que es el ministro de Economía, y el otro es Nicky Caputo. Nicky Caputo, a quien vos estoy segura, ¿no?, de que recordás muy bien. Lo conozco mucho, sí. Y si ustedes vieron el Vamos al Bar sobre Tierra del Fuego, también saben quién es Nicky Caputo. Exactamente, el hermano de la vida de Mauricio Macri, y acá pueden comprar el libro de Noelia Barral Grijera porque escribió un libro sobre Nicky Caputo. No creo que esté en librerías, pero bueno. Bueno, digo, no es un chico que viene de la nada, ¿no? Exacto. Es alguien que viene de una familia muy, muy poderosa, como la que acabamos de contar justamente. Vamos a hablar vamos a escuchar ahora al mismo presidente Javier Milei describiendo a Santiago Caputo. Hay varias cuestiones respecto a Santiago Caputo. Perdón, ¿concentra demasiado poder? No, es falso. Yo le voy a decir, ¿qué es lo que sucede? Yo digo, soy amigo de Santiago, no solo que soy amigo, sino que además lo considero parte del Triángulo de Hierro, que está constituido por mi hermana, por Santiago y por mí. No solo eso, sino que además, como si eso fuera poco, es una persona de una inteligencia muy superior a la media. Y le voy a decir más, lo están utilizando para crear la figura del monje negro. Que la gente no se coma la amague. La generación de la figura del monje negro es una figura que generan para golpearme a mí de manera indirecta. Como no tienen las agallas para enfrentarme de manera directa y no quieren mostrarle a la gente eso, entonces golpean sobre Santiago Caputo o golpean sobre mi hermana. En realidad los que hacen eso son cobardes que no me pueden enfrentar. Bueno, hay que decir que el propio Santiago Caputo no se hace un gran favor para evitar la construcción de esa figura del monje negro. Sí. Le encanta actuar como si fuera un monje negro, ¿no? Sí, hay algo muy curioso. Santiago Caputo, así como estamos contando que es una persona muy poderosa dentro del gobierno, no tiene un cargo formal dentro del gobierno. Es monotributista y como una suerte de asesor nada más. Le factura. Exacto, le factura como vos que a fin de mes haces la factura en el arca, ¿viste? Cargas todo. Bueno, factura no Santiago me lo imagino. Caputo. Ya, y se colgó la página. Bueno. Santiago Caputo, además, es quien maneja el relato, ¿no? Del gobierno nacional. Totalmente, y justo por esto, sí, y porque no se hace ningún favor para evitar la construcción de la figura del monje negro, es que vamos a ver lo que vamos a ver a continuación, que seguro todos lo recuerdan, porque fue el momento en el que Santiago Caputo interrumpe una entrevista que estaba teniendo el presidente de la Nación con Jonathan Viale. Una entrevista muy sensible además porque era la primera vez que el presidente hablaba después del escándalo Libra, sí, después de la criptoestafa de Libra. Y esto se terminó conociendo, Santiago Caputo interrumpiendo la entrevista para corregir lo que estaba diciendo Milei. O sea, tremendo todo, tremendo. Vamos a verlo. A ver.
pero ya te diste cuenta que no, que sos presidente. Bueno, me lo dijiste antes. Pero sí, pero mi cuenta es mi cuenta personal. Está bien, pero sos el presidente. Fíjate que dice mi cuenta de Twitter, abrila. Economista, sí, ya sé. Ok. Pero sos el presidente. Sí. ¿Qué? ¿Con esa parte? Sí, no sé cómo venía. Bueno, ok. Sí, estoy... ¿Qué? Sí, yo sé por qué. Por el juicio. Sí. Claro. Claro, sí, obvio. Sí, yo entiendo, me doy cuenta, te puede traer un quilombo judicial. A ver cómo veníamos. Bueno, dos cosas te quiero decir sobre madre, esto. qué incómodo, Dios. Quiero decir algo. Primero, monje negro en general no aparece en ningún lado. Sí. Entonces, tiene un poco de razón en realidad el presidente cuando dice que no es un monje negro, porque el monje negro se supone que es una figura que te genera como cierta intriga porque no la ves en ningún lado, qué sé yo. Santiago Caputo aparece por todos lados. Segundo punto, obviamente él es el asesor del presidente, es correcto que asesore al presidente lo que tiene que decir, sobre todo en un tema tan sensible. Lo que no es correcto es que interrumpa una entrevista y que además, le explique también toda esta situación al periodista, ¿no? Ni Que baje hablar. la línea Ni de lo que hablar. tiene que decir en medio de una entrevista. Por si alguno lo agarra desprevenido, no lo recuerda, lo que estaba pasando es que Milei estaba diciendo que en la justicia, en la causa judicial, lo iba a defender el ministro de Justicia, Mariano Cunio Libarona. Que no es el abogado del presidente. Claro, interrumpe Santiago Caputo para decirle, no digas esto porque Cunio Libarona es el ministro de Justicia, no es tu abogado personal, no va a ir a tribunales a explicar la criptoestafa de Libra. Pero bueno, después termina hablando Javier Milei de esta situación que acabamos de ver y dice lo siguiente. Fue un error, se habló. Digo, para mí, digamos, o sea, eso no se debería haber hecho. Igual, ¿sabes lo que más me irrita? La de muchos periodistas hipócritas que me han hecho cientos de notas, que saben que jamás les marco las preguntas, que jamás les digo que me tienen que preguntar, que jamás los condiciono nada, que jamás corté nada. Bien. Bueno, Y ahí no justo sé. vimos que sucedió sí, de otra manera, que ¿no? sí sucedió. Bueno, vamos a escuchar a nuestro colega Manu Jove, que justamente decíamos es coautor junto a Maya Jastre-Blansky del libro El Monje sobre Santiago Caputo. De los tres integrantes de Triángulo de Hierro, Santiago Caputo es el que representa al sistema definitivamente, ¿no? Milei era el, más allá de su vínculo con Ernquiani y demás, pero era el panelista el que gritaba en la tele. Karina es la persona común, digamos, que está ahí en el poder con sus particularidades, y Caputo es el sistema. Es la digamos, casta. Definitivamente. Sí. Ni hablar que se llama Caputo, digamos, el libro recorre un poco toda esa historia del apellido, pero además es un consultor político, que los consultores, hoy ya es otra cosa un consultor político en definitiva, justo hoy Milei lo definió como algo así como el jefe del jefe de gabinete. Me gusta mucho. Manu, igual que Maya, los dos trabajan, o sea, están acreditados en Casa Rosada, Manu por TN, Maya por La Nación. Me gusta mucho esto que dice Manu, que es muy prístino. Es la casta. O sea, Karina representará una cosa, Milei representará otra. Caputo en el gobierno representa a la casta. Exacto. Y tiene el vínculo con los empresarios, y tiene el vínculo con los sindicatos, y tiene el vínculo con los gobernadores, con quien sea que haya que negociar lo que haya que negociar. Exactamente. Es impresionante. Bueno, y ahora vamos a escuchar a otro experto en estos Mileísmo. temas. Creo que el pionero, podemos Total. decir, ¿no? Experto pionero en mileísmo. Estamos hablando de Juan Luis González, colega del diario Perfil, que ya tiene 2 libros publicados sobre este tema. Primero publicó El Loco, Sí. que es una biografía de Javier Milei. Antes que todos. Antes que todo. Que cualquiera. La vio. Juan La Luis vio. González la vio. Exacto. Y ahora hace poquito acaba de publicar Las Fuerzas del Cielo, que es una mirada también sobre todo este misticismo que rodea al presidente, que aparece a cada rato además, ¿no? En las entrevistas. Hace un ratito veíamos todo el tema de Moisés y que bueno, él indaga un poquito, pero vamos a escucharlo hablando de Santiago, de Karina, del Triángulo.
Todos los que se acercan mucho a Milei terminan quemados, ¿eh? Y esa es una variable que sucede desde el amigo Giacomini a Villarruel en su momento, a Maslatona, a los influencers. Creo que el problema de Santiago Caputo es más Karina que Javier Milei. Y además Santiago Caputo toca todas las fibras sensibles que a Karina le molestan. Tener mucho poder, mucho protagonismo, meterse en las cajas y además encima acumular derrotas, porque Karina Milei, otra cosa que le sale muy bien es tirarle las culpas para otro lado. Entonces ahí veo un problema que se está gestando y además la historia me dice que cuando Javier y Karina tienen una diferencia, salvo mínimas y contadas excepciones, la que se termina imponiendo es siempre Karina Milei. Esto de Juan Luis para mí fue súper revelador, porque yo nunca había, no me había puesto a pensar en esta sistematicidad. Pero cuando Karina y Javier, o sea, cuando el presidente de la Nación y su secretaria de Legal y Técnica, no, su secretaria general de la presidencia, tienen una diferencia, sí, la que gana es la secretaria general. Impresionante. Bueno, por algo Milei dice que el jefe es ella. Impresionante. ¿No? Es así, que la que define es ella. Totalmente, totalmente. Bueno, un poco se mete Juan Luis en la siguiente pregunta que nos vamos a hacer, que es cómo se articulan las decisiones y las tensiones que pueden surgir en este triángulo de hierro. Ya tenemos ahí un primer spoiler que marca que termina imponiéndose Karina, pero vamos a escuchar al propio Javier Milei hablando. Después les voy a decir algo, pero primero escúchenlo. Mi hermana tiene un rol muy importante en términos políticos. Santiago es una mente verdaderamente brillante, es un fuera de serie. Pero el presidente de los argentinos soy yo. Y el que toma las decisiones soy yo. Y acá, mi objetivo es terminar de una vez por todas con el kirchnerismo. Bien, fue cambiando objetivo. Eso sin duda, pero porque primero era terminar con la casta. Sí. Bueno, sí, va cambiando de objetivos. Es una persona muy maleable. Pero escuchame una cosa, él dice, soy yo. Bueno, yo estoy más con la observación y el análisis de Juan Luis González, que no es tan soy yo. Porque qué sé yo, capaz ustedes se acuerdan de Ramiro Marra. Sí, ¿no? ¿Te acordás? Ramiro Marra, muy cercano a Milei, qué sé yo, en la legislatura. De hecho, es quien presentó a Milei y a Santiago Caputo. Por ejemplo. Bueno, cuando Karina dijo, Ramiro Marra afuera, aunque Milei decía, no, che, no sé qué, aunque todo el resto... Ramiro Marra afuera. Así que tiendo a coincidir más con Juan Luis que con el propio presidente, perdón. Exactamente. Bueno, justamente porque el rol de Karina es esta de el armado político. Karina, nosotros decíamos, llegó al gobierno sin ningún tipo de experiencia política previa y se puso un primer objetivo. Cuando apenas desembarcaron en la Casa Rosada, ya en enero, ¿no?, de 2024, Karina dijo: la Libertad Avanza tiene que ser un partido nacional. ¿Esto qué significa? Tiene que tener personería en todas las provincias. Y esto lo voy a hacer con 3 personas. Con 2 que te van a sonar muy conocidos, ¿no? Porque el apellido Menem, no podemos decir, ¿no?, que estamos contra la casta mucho ahí. Difícil. Porque, bueno, Martín Menem, que es presidente de la Cámara de Diputados. Eduardo Lule Menem, que es justamente... ahora se lo llevó Karina Milei, digamos, a trabajar con ella en la Secretaría General de la Presidencia, que en realidad también, ¿no?, es el sobrino de Eduardo Menem, el hermano de Carlos Menem, y como una suerte de ahijado protegido, ¿no? Empieza a notar un patrón, amiga, en este gobierno. Sí. Muchos Caputo, muchos Menem. Bien. Bueno. Y Sebastián Pareja. Sebastián Pareja, que también viene del menemismo y que también es un armador político que estuvo en el gobierno de Cambiemos en su momento. Y bueno, los 3 trabajan para Karina Milei. ¿En qué? Bueno, en justamente ir buscando en cada distrito, en cada provincia, dirigentes para ir acercando a la Libertad Avanza. Pero Karina se puso un objetivo principal, y es que la Libertad Avanza tenía que llevar en todo el país candidatos puros, candidatos propios. Nada de una alianza con el PRO, nada de un frente electoral, Avanza, PRO, Libertad, no. No, nada bueno, de eso.
solamente este año podemos decir hubo algún acuerdo provincial, ¿no? El que hicieron en Chaco con Leandro Esdero, con el gobernador de la provincia de Chaco, que es radical. Ahí metieron gente de La Libertad Avanza adentro. Pero para las elecciones nacionales, Karina Milei dice va a haber un solo sello, La Libertad Avanza, donde van a estar todos nuestros dirigentes puros. Ese armado lo está haciendo con Eduardo Menem, Lule, con Martín Menem y con Sebastián Pareja. Bueno, ¿qué hace Santiago Caputo, no? Si Karina Milei se dedica a todo esto, ¿a qué se dedica Santiago Caputo? Principalmente, decíamos antes, ¿no? Relaciones con los empresarios, los sindicalistas, negociaciones, miradas sobre algunos negocios muy importantes, concesiones, licitaciones, pero también se dedica a algo que para el gobierno es fundamental, que es la batalla cultural. Sí. Seguro escuchaste hablar de esto. ¿Qué es la batalla cultural? Bueno, arremeter contra el feminismo, arremeter contra los sindicatos, contra cualquiera que para el gobierno represente una amenaza que puede ser política o incluso una amenaza de los valores que este gobierno quiere plasmar y quiere que terminen enraizándose en la política argentina, ¿no? Es como poner en crisis todo nuestro sistema de creencias y valores, o algunas cuestiones que creíamos sobre las cuales había un consenso social. Bueno, eso que vos pensabas que era, como por ejemplo, ¿no? Hablar de determinada mirada sobre la dictadura, bueno, eso viene a ponerse en crisis, ¿no? El cambio climático, lo mismo. Afuera. ¿Y cómo lleva adelante la batalla cultural? Con los trolls, con un ejército de comunicación. Algunos están integrados al gobierno y fueron designados, y otros no, y cobrarán no sabemos de qué manera, pero tiene ahí todo un ejército, una milicia digital que va impulsando este tipo de cosas en las redes sociales, con nombres falsos, con nombres verdaderos, con videos falsos, con, bueno, de todo. Vamos a ver un detalle de cómo está repartido, en este caso, cómo están repartidos estos nombres de los que venimos hablando. Bien, con Karina Milei están, como decíamos, Lule Menem, Martín Menem, Manuel Adorni, ¿no? El vocero presidencial responde directamente a Karina Milei. Manuel Adorni, su segundo también, Javier Lanari, son del equipo de Karina sin dudas. Sebastián Pareja, que recién lo mencionábamos, y es el armador político en la provincia de Buenos Aires. Y Pilar Ramírez, que es justamente la referente de Karina Milei en la ciudad de Buenos Aires, que es a quien ella impuso para reemplazar el rol que tenía Ramiro Marra, ¿no? Amiga de Karina. Ex cámpora, ¿no? Pilar Ramírez. Tuvo un paso ahí, trabajó con Mariano Recalde. Mira vos, exactamente. ¿Quieren terminar con el kirchnerismo? No todo. Más o menos. No todo. Más o menos. El otro vértice del Triángulo de Hierro, ahí lo estamos viendo en pantalla, es el que lidera Santiago Caputo, como veníamos diciendo, y ahí vemos al gordo Dan, tuitero y además conductor de un programa en un canal de streaming libertario que se llama Carajo, La Misa. Se llama su programa. Ha ido Milei, han ido todos, ¿no? A la misa. Todos no, porque los otros dos del Triángulo de Hierro no hablan públicamente. Ni Karina ni Santiago. En contadísimas ocasiones han hablado públicamente. Karina a veces lee algún discurso, ¿no? Es cierto. Pero no improvisa. Nada. Y también tenemos ahí a Agustín Romo en la provincia de Buenos Aires y a Nahuel Sotelo, que es secretario de Culto y Civilización, porque parece que no estamos lo suficientemente civilizados nosotros y nos tienen que civilizar. Exacto. Y tenemos ahí al secretario de Culto y Civilización. Ahora, hay tensiones. Entre los que están, digamos, abajo de estos popes. Claro, porque Karina tiene el armado político que la gente que la conoce te dice cómo se maneja Karina de una manera muy intuitiva, ¿no? Cómo toma las decisiones, de una forma muy intuitiva, y siempre tiene como norte proteger a Javier Milei. Por un lado está la gente de Karina y por otro lado está la gente de Santiago Caputo, que se llaman como las fuerzas del cielo. Ese es el armado, ¿no?, de Santiago Caputo. Vamos a ver qué pasó justamente con el armado de la provincia de Buenos Aires, ¿no? En plena negociación por cómo va a ser el cierre, cómo van a ser las listas, pasó esto. Mira, ahí lo estamos viendo en pantalla, un tuit primero de Sebastián Pareja, este hombre, el armador de Milei, de Karina Milei en la provincia de Buenos Aires, que dice:
Pone una fotito ahí muy linda frente a Casa Rosada junto Sí. a Spert y la mesa política en PBA. Seguimos trabajando para llevar a estas elecciones las ideas de la libertad, pipipi. Ujú. Le responde Gordo Dan directamente. Sí. Atención con esto. Un tuitero muy influyente además porque con sus tweets ha logrado que funcionarios sean despedidos, literalmente. Agarra tus cosas y andate. Y le dice, ¿y Romo? ¿Y Romo? Claro, Romo, legislador bonaerense, no le invitaron a la foto, es del palo de Santiago Caputo, Karina no lo quiere ahí metido. Así que evidentemente hay tensiones entre ellos. Bueno, a veces quedan expuestas y se van solucionando y continúa el funcionamiento del Triángulo de Hierro. Te sumo algo, ¿no? En las elecciones de la Ciudad de Buenos Aires, los legisladores, la lista de legisladores, es todo de Karina. Claro. Ahí Santiago Caputo no metió la cuchara en ningún lado. Entonces ahora vamos a ver cómo se cierran las listas en la provincia de Buenos Aires, porque justamente Pareja dice, todos estos van a ser los que estén dentro de la lista de La Libertad Avanza en la provincia de Buenos Aires. ¿Y la gente de Santiago Caputo dónde queda? ¿Tiene lugar en las listas La Fuerza del Cielo o no? Es una buena pregunta. Bueno, van a ser momentos tensos. Antes de terminar, te quiero mostrar un botoncito de muestra nada más para que sepamos qué piensa el resto del ecosistema político del Triángulo de Hierro, que la verdad es una novedad para la política argentina, porque ningún presidente en ningún momento de la historia dijo yo gobierno, o sea, ha habido, obviamente, mujeres y hombres más importantes que otros en distintos momentos de los gobiernos. Que cuando gobernaba Néstor Kirchner, está claro que Alberto Fernández como jefe de gabinete, Cristina como senadora, además de su socia política y su pareja, eran muy importantes. Pero Néstor no decía, este es mi triángulo. No. Es raro. Esto es nuevo. Sí. Esto es nuevo. Mirá lo que Tantas dice. cosas nuevas. Mirá lo que dice Mauricio Macri de cómo funciona esto. El PRO dijo, es difícil gobernar, uno aprende mucho, es muy difícil. Muchas veces uno aprende mucho más después de la tarea. Entonces hay muchas cosas para aportar. No es solo Toto Caputo que aprendió en nuestro gobierno a cómo se maneja la economía y la está manejando hoy. Hay miles de jóvenes que vinieron del sector privado en su mayoría, que hoy estarían dispuestos a volver, llamémoslos. El presidente me dijo, sí, me encanta eso, milanesa de por medio, y después el triángulo de hierro o de plomo, como le digo yo, dijo no a todo y se cerraron. Entonces, ¿que pesa más la opinión interna de Karina, por ejemplo, que de Javier? ¿Considerás Y eso? aparentemente él la llama el jefe. ¿Qué te diga? Está claro, ¿no? Ahí me quedé pensando en esto de qué dice la política tradicional. ¿Cómo se toman las decisiones? Bueno, cuando pasa algo en el Congreso, cuando hay alguna discusión en el Congreso, hay que destrabar alguna negociación. ¿Dónde terminan llamando todos? La terminal de la política tradicional, justamente, termina llamando a Santiago Caputo. Claro. Cuando hay un problema sindical, ¿dónde termina todo? En Santiago Caputo. Donde hay que destrabar un conflicto sindical, Santiago Caputo. Los empresarios que quieren alguna reunión por algún tema particular, cuestiones relacionadas con su sector, no sé, bueno. problemas de su sector, lo que sea, ¿a quién van a ver? A Santiago Caputo. Ahora, todos tienen claro que la última palabra siempre la tiene Karina Milei. Que no los recibe tampoco, ¿no? Que no los no recibe. es tan fácil. O alguno muy por ahí recibirá, pero no es tan fácil llegar a ella o que te dé bola si efectivamente llegas. Exactamente. La persona siempre, digamos, del establishment, el establishment termina siempre consultando a Santiago Caputo. Chicos, sí. Karina Milei es tipo la presidenta. Y medio no sé. Es como que es un triángulo, pero en realidad... Hay un vértice que pesa muchísimo. Sí. Impresionante. ¿Vos decís que es la presidenta? No sé, ¿vos qué pensás? Cámara de Diputados de la Provincia de Buenos Aires. Seguinos en nuestras redes sociales y entérate de nuestras actividades. Encontranos en X como @HCDiputados, en Instagram, Facebook, YouTube y TikTok como Diputados BA.
También podés visitar nuestra página web y suscribirte a nuestros canales de difusión en WhatsApp y Telegram. Aporta a la beca Sarmiento. Con tu aporte podemos ser más graduados UBA. Para más información ingresa a uba.ar/más-graduados. Por más graduados. Me gustan mucho estos robots. ¿Querés tener uno en tu casa? Yo también quiero tener uno en mi casa, Mona. Me parece que repite ahí, ¿eh? En Vicente López trabajamos todos los días para que nuestro sistema educativo siga siendo el mejor de la provincia y de todo el país. Un sistema de calidad, innovador, que piensa en el futuro de todos los chicos en cada etapa de su vida. La educación pública de calidad dice presente en Vicente López. Ante la llegada del frío, es importante protegerse de la gripe. Si estás embarazada, vacunate. Si tu hijo tiene entre 6 y 24 meses, vacunalo. Si tenés 65 años o más, vacunate. Saca turno en buenosaires.gov.ar/gripe. Buenos Aires Ciudad.